Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, colega periodista, con quien vamos a conversar los próximos minutos a través de la vía telemática. Doctor Francisco Herrera, buenos días, gracias por aceptar este diálogo con Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, qué gusto saludarle. Es un honor siempre compartir con usted, lo sabe. Es grato siempre estar en su espacio. Gracias, doctor. Tantas cosas que hay que hablar en el tema comunicación. La comunicación del gobierno que ha dado mucho que decir en estos días. Vemos que el presidente a ratos, doctor, no sé si no tiene gente con quien gobernar, pero no acierta en ningún puesto, en ningún cargo. Si no me equivoco, ya es el tercer secretario de comunicación que lleva en menos de 2 años. Y así tantos ministros que entran y salen. Y a veces yo me pregunto, ¿será que el presidente no se rodeó, por lo menos en la época de campaña, cuando estuvo trabajando para ser presidente de la República, más de 12 años, de gente capaz que podría ayudarlo a gobernar? A veces sacamos conclusiones de que nos conocen de la cosa pública la mayoría de los que están cercanos al presidente de la República. El caso del exsecretario de Comunicación, el Pipo Lazo, donde hacen un discurso y que él lo lee y que después tuvo que retractarse y pedir disculpas. Doctor Francisco Herrera, buen día. No le logré escuchar la parte de la pregunta porque se desconectó el audio, pero bueno, entiendo el contexto. Remítase a las palabras de Julio César Trujillo cuando vio todo el relajo que se había armado alrededor de lo que fue el Consejo de Transición. ¿Recuerda usted? Sí, sí, sí. El de la judicatura. Yo no tengo la culpa de que no tengan respuestas de ellos o que sean así, pues. Era el conflicto entre Santiesteban y Juan Pablo Albán ahí, insultándose, ofendiéndose. O sea, ese es el problema que tiene la actual clase gobernante. Durante los 10 años de Correa se pasaron insultando, ofendiendo y se olvidaron de prepararse para gobernar. Y se olvidaron de formar cuadros para gobernar. Y se olvidaron de tener gente para gobernar. Y entonces cuando llegan al poder, lo que tienen son lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, en realidad, es un problema bastante serio, el que uno aprecia con este tipo de conflictos. Tienen problemas en todas las áreas porque no tienen gente. Y si tuviesen gente, la derecha sí tiene gente, eso no lo vamos a discutir. La izquierda también se prepara intelectualmente. El grave problema que tiene en este momento el señor presidente es que el grupo con el que preparó todo el plan de gobierno, el gobierno y demás, no quiere estar con él. No quiere estar con él, él mismo lo ha confesado en otra entrevista con Carlos Vera. Lo dijo, o sea, ¿cuánta gente ha pedido que le acompañe y no quiere ir? ¿A qué se debe eso? Tengo la impresión de que no estoy saliendo, no sé. Sí, lo estamos viendo, está perfecto. ¿A qué se debe eso, doctor, que no quieren estar con el presidente? Gente que estuvo en la campaña, tal vez. Ahí se congeló. Ahí se congeló. Esperemos que pueda conectarse nuevamente el doctor Francisco Herrera Arauz. Creo que los comentarios de él son importantes. Siempre sigo sus comentarios y hacen un aporte importante al país. Los comentarios, las opiniones del doctor Francisco Herrera Arauz, y es por eso que siempre lo invitamos acá a Ecuador en directo. Vamos a ver si logra conectarse. Gracias Martín Riofrío, saludos dice Ecuador en directo, y al gran Francisco Herrera Arauz desde Valladolid, España. Un abrazo a la distancia, gracias por el aporte Martín Riofrío. Daniel LS, un honor para los ecuatorianos contar con la labor del señor periodista doctor Francisco Herrera Arauz. Viadi Velarde, doctor Francisco Herrera Arauz, excelente entrevistado. Gracias a todas las personas que están
conectados. Vamos nuevamente con el doctor Ya, Francisco Herrera. Ahora sí, se nos fue un ratito, espero que pero sí. bueno, ahí estamos. A ver, entonces, lo que ocurre es que no tienen gente para gobernar. Y es lo que les está fallando, y es muy en serio. El presidente puede aludir a que tiene plan. El presidente puede aludir a que en realidad está funcionando, pero tiene un grave problema, ¿no? No tiene con quién. Y las personas que ha llevado, hablemos de comunicación, carecen o del conocimiento, que fue el caso del señor Eduardo Bonilla, o carecen de la respetabilidad en la función pública, como el caso del señor Leonardo alias Pipo Lazo. ¿Y por qué digo eso? Porque así no se maneja la imagen de un mandatario. El error del 9 de octubre, el haber matado a la teniente Verónica Songor, es atribuible al señor Leonardo Lazo. Tal es así que termina con un escándalo público botándolo del cargo. Y este señor le termina renunciando con la papelería de su empresa, dándole un portazo en la cara y diciéndole que muchas cosas que él planteó o difundir una imagen de un gobierno que no tiene sustento no es posible. Y es que en realidad ese es el conflicto. Decir que no hay ni papeles. Le quiso decir que no hay ni papeles. Más o menos. O sea, del señor Lazo a mí no me sorprende nada, y me refiero a Pipo Lazo. No me sorprende nada. Una persona negativa dentro de la comunicación pública nacional. Bastante negativa. Yo he tenido 2 enfrentamientos al menos con él y lamentablemente no han sido de buen resultado. Y yo me permití, el día que le posesionaron, advertirle a la opinión pública que la persona menos indicada para ese cargo era el señor Lazo. No me equivoqué. Los resultados ahí lo tienen. Pero y ya me pongo en cambio en el otro plano. El señor Andrés Seminario, el nuevo secretario de Comunicación, enfrenta un problema muy serio que se llama la imagen de Guillermo Lazo Mendoza a año y medio de gobierno. Es una imagen ya desgastada. Los otros 2 secretarios anteriores le dejaron desgastando gravemente. Entonces llega el señor Andrés Seminario y yo ahí sí apelo a la experiencia en 2 casos. El primero es que el señor ya fracasó cuando fue secretario de Comunicación del señor Alfredo Palacio. Llegó para manejar la imagen de una persona que arrastraba el golpe de Estado en sus espaldas y que arrastrará por toda la vida. Es un gobierno golpista. Es bien difícil de sostener. Es bien difícil de sostener. Imagen crítica. ¿Se acuerdan los esperpentos, las sin razones y la actitud nefasta de Alfredo Palacio? Pues sí, era eso. Y Andrés Seminario no pudo. Le terminó renunciando a los 2 o 3 meses igualmente. Yo le comparo la misma situación. Entonces, ese ya es un antecedente preocupante. El otro también es preocupante. El señor Andrés Seminario ha hecho consultoría de opinión pública, ha estado presente en los escenarios políticos de este país, entiendo que es un catedrático universitario, entiendo que es un conferencista destacado. ¿Cómo puede declarar en los últimos 4 años 0 de impuesto a la renta? 0. No es mi dato. Diario Expreso, el día de hoy, en la página correspondiente, revisado el Servicio de Rentas Internas. Entonces es un funcionario que ya entra con ese cuestionante. Creo que el señor Andrés Seminario tiene todo el derecho a dar las explicaciones del caso. Pero con él quieren hacer comunicación. ¿Con él quieren hacerlo? Bueno, que responda por el presidente y que responda por él. Ya le veo, Carlita. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Doctor Francisco Herrera, maestro, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, la comunicación del gobierno tiene problemas estructurales de fondo y de forma. Ya decía yo, ni el mismo Carlos Vera, que está bastante apegado con el gobierno, por así decirlo, sabe las cosas que está haciendo el gobierno. Para bien o para mal, lo que está haciendo no se comunica. ¿Cuál sería el giro estructural que tendría que llevar la comunicación del gobierno?
no construyas ídolos con pies de barro, Carla, porque se te caen. Ese es el problema. El presidente Lasso llegó con una imagen construida de marketing, de mercadeo. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Qué pasa con el señor Correa? Porque bueno, él fue un pilar fundamental en la campaña del presidente de la República. ¿Será que no se está dando cuenta de los horrores que está haciendo el presidente? Iván Correa. ¿Iván Correa? Iván Correa, así es. No pensé que se refería al Rafael, no. Pero bueno. Ya. O sea, me refiero porque él fue un pilar fundamental en la campaña del presidente. ¿Qué pasa con él? Porque yo no creo que él no se dé cuenta de lo que está pasando con el presidente. A ver, topemos los dos puntos. El primero, la imagen, el cambio estructural. Es bastante difícil cambiarle al presidente de la República porque él es el principal vocero, él es la principal imagen, él es el primero en salir y anunciar, es el primero en equivocarse, es el primero en generar opinión pública y masa crítica en su contra. Entonces, ponle cualquier experto y te vas a encontrar con que tienes que enfrentar dos hechos. Uno, el gobernante, y otro, el gobierno. El gobernante es a muchas ocasiones un conflicto y el gobierno puede tener obras para mostrar, ¿verdad, Carla? El gobierno puede tener hechos, cifras y datos para mostrar. Pero si la credibilidad del gobernante no es válida, va a contaminar a esos hechos. Y por lo tanto, es sumamente crítico que la gente acepte que se está haciendo obra, que está financiándose un tema, cuando la realidad es distinta. Si el gobernante cree que la culpa es siempre alguien del otro, la culpa era de Correa, la culpa es de la década anterior, la culpa es de los opositores. Ahora resulta, después de lo de anoche, que la culpa es de la prensa por trascender la realidad que está viviendo el país, que según el presidente es otra la realidad que se vive, no la que se muestra en los medios de comunicación. Grave equivocación, por eso le digo, una es el gobernante y otra es el gobierno. Y entre los dos no conjugan, y yo le veo al señor Andrés Seminario con serias dificultades para conjugar el uno como el otro. Okay. No hay sinergia entre el gobernante y el gobierno, pero tengo que comunicar y el déficit a nivel comunicacional que tiene el gobierno es bastante amplio y el presidente manifestó ayer que no le interesaba la popularidad. Entonces, de pronto, por eso la actitud del presidente: no me interesa ser popular, ya no me interesan las encuestas. O sea, si quiero que se enteren, se enteran, si no, no. ¿Esa podría de pronto ser la actitud del presidente? ¿A que no le presta intención a realmente las cosas que tiene que decir? No, Carla. Y a ver, topemos el tema del señor Iván Correa. Según el grupo afín al gobierno llamado Cuatro Pelagatos, el señor Iván Correa es el que tiene que hacer el seguimiento de las obras. Pero si él mismo no maneja el similar concepto que tiene el gobierno, si no maneja el discurso del gobierno, entonces va a surgir otra contradicción. Aquello del 88% de gasto corriente es crítico, ¿no? Y eso se refleja también en las palabras del presidente, que considera que gasto corriente es inversión social. No tienen claridad en los conceptos. El señor Iván Correa está desempeñando bien su papel, ¿quién sabe? A lo mejor no, pero a lo mejor tiene que sobrellevar las contradicciones del presidente de la República, lo cual es grave. Es sostener a un funcionario o sea que, a ver, doctor, o sea que usted nos está diciendo que el presidente es terco. No. Estoy diciendo que el gobernante es contradictorio. En unas ocasiones puede aparecer como un tipo respetable, racional, y en otras, como anoche, perder el equilibrio, lo cual es crítico para un gobernante. Ese tipo de contradicciones, Carla, esos desniveles, suelen costar muy caro. A mí, por ejemplo, me da la impresión de que el gobierno está en un conflicto de manejo de discurso por el presidente. Porque el presidente varía con mucha facilidad en comparación con sus propios funcionarios que le siguen. O, por el contrario, hay funcionarios que le siguen o que están con él, que son excesivos. El caso de Diego Ordóñez, el caso de Aparicio Caicedo,
el propio señor Iván Correa. Esas contradicciones le arrastran al mandatario y entre los dos, entre ese grupo y el presidente, realmente no logran hacer o configurar una imagen respetable. Entonces, más allá de que pueda ser terco o no, esa ya es una actitud personal, está la condición de gobernante que no puede ser contradictorio. No puede ser contradictorio, eso sí no. Doctor, alguien me pregunta, ¿qué hacemos con el presidente que no sabe qué es la administración pública? Yo no puedo responder esa pregunta. Alguien que y le voy a decir por qué, y con toda la dureza del caso, a la persona que pregunta a través del chat, ¿usted votó por Guillermo Lasso? Si usted votó por Guillermo Lasso, hágase responsable de su voto. ¿Por qué? Porque al presidente Lasso, cuando era candidato, le evidenciaron todo esto. Pero a pesar de todo, el odio con el que la gente estaba en ese momento, odio centrado por Jaime Durán Barba, explotado como tal, hizo que la gente vaya y vote por alguien, porque le odia a Correa, le odia a Arauz y no podía soportarlo. Bueno, eso querían, eso tienen. Háganse responsables del voto. No le voy a decir yo qué hago con el presidente de la República, pues, después de que los ciudadanos en una buena mayoría, un 52% va y vota por él, comienzan a aventar culpas igualitos que el señor Lasso, que la persona que está en el chat está bastante parecida al señor Lasso. La culpa es del otro. Claro. No, la culpa es suya por haber votado. La culpa es suya. Y si no votó por Lasso, y es en este momento un opositor, que puede serlo, yo le plantearía con todo el interrogante del caso, ¿qué está haciendo desde la oposición para asimilar la situación del país? Porque no va a ser posible que en el Ecuador elijamos un gobernante con el que después no tengamos que hacer luego. Eso no es válido, ¿no? Doctor, analizando las entrevistas que da el presidente de la República, Guillermo Lasso, no la de ahora, la de anoche, la de la semana anterior con Rafael Cuesta, o cuando él se expone a dar un discurso, termina metiendo la pata el presidente. Yo veo que, no sé si él prepara los discursos o tiene una guía de lo que va a decir, pero manda unos mensajes como el que dijo que iba a construir edificios con identidad de género. Ayer se puso ahí a cuestionarlo a Carlos Vera diciendo que no sabía dónde quedaba el río Upano. Carlos Vera le dijo, si no me equivoco, en Napo. Él le dijo en Zamora Chinchipe y el río Upano queda en Morona, Santiago. Todas estas cosas, yo digo, él da chance, él se expone. Si él no tiene claro el mensaje que debe dar, no debe lanzarlo. Por eso yo le decía a Carla, a su pregunta con toda la razón, que lo que tenemos es un presidente contradictorio. Yo le voy a contar una anécdota, Jaime y Carla. En el 2015, yo tenía el programa de Ecuador Inmediato Radio que se llamaba El Poder de la Palabra. Y le invité a Guillermo Lasso, a quien yo ya lo conocía con anterioridad en los días del gobierno de Yamilmagua. Y le invité para que venga al estudio. Y Guillermo Lasso llegó encendido en contra mío. Ya había comenzado a circular la famosa versión de que soy correísta, ¿no? Se preparaba el ataque de Lampa anticorreísta en contra mío. Pero bueno, Guillermo llegó molesto, llegó solo, llegó totalmente alterado. La entrevista no fue buena. Recuerdo que fue mala. Sin embargo, yo no suelo perder la templanza frente al entrevistado y suelo cuestionarlo con toda la respetabilidad que se merece. Al 2017 volvió Guillermo Lasso a Ecuador Inmediato, al mismo espacio. Era otro. Un tipo tranquilo, sereno. Apreció y valoró la paz que se respiraba en mi oficina donde hacía las entrevistas. Y me lo dijo. Que la primera ocasión que había venido le habían mal informado.
Yo diría que le habían inconado. Y entonces fue otro Guillermo Lasso. Me pregunto yo, en estas circunstancias actualmente, ¿el presidente es tan influenciable como para llegar a estos extremos? Posiblemente sí, esa es una. La otra es la que conversábamos con Carla hace un momento. El cambio de discurso. A momentos el presidente da la impresión de que no tiene discurso. Y el discurso solo se sustenta, ahí va para todo aquel personaje que con frecuencia opina en las redes y dice, yo no soy político primero o yo no sé de política. No, pues, cuando usted sea político y esté en el gobierno, usted tiene que saber de política, ejercer la política, regirse por la política, y eso solo se da con ideología. No desprecien la ideología. La ideología es lo que le da, en el caso del gobernante, bases, principios, normas, estructura de pensamiento, camino por el cual puede recorrer. Pero si tenemos un gobernante, cualquiera este fuese, sin ideología, vean los fracasos que hemos tenido en el Ecuador por los gobernantes sin ideología. A diferencia de aquellos que con un criterio ideológico gobiernan como tal. Y ejemplos sí se pueden poner, ¿no? Porque sí los hemos tenido. De presidentes que con ideología han sabido conducir de manera tal su gobierno, el cual da resultados. Entonces, el discurso, la ideología, el pensamiento, el conocimiento, son los que hacen de un gobernante su comportamiento, su gestión, su actitud y su discurso. Correcto. ¿Todo eso lo tiene el presidente Lasso? No, no lo tiene. Me preocupa que no lo tenga. Ya, me preocupa que no lo tenga. Doctor, pasando a otro tema, la consulta popular. Y Martín Riofrío me dice que si le puedo transmitir esta pregunta, dice, en caso de que claro sufra que sí, un revés... Martín, qué gusto verte allá en España. Está viendo, ¿no? En caso de que sufra un revés el señor Lasso con la consulta popular, ¿cree usted, doctor Francisco Herrera, que activará la muerte cruzada? No. No va a pasar eso. No. A ver, al gobierno, al presidente Lasso le costó 10 años llegar. No lo va a dejar tan fácilmente. Yo no sé en qué mente tan ingenua puede existir el que el presidente se va a ir. No, no se va a ir, esténse seguros de esto. Y yo no lo considero un gobierno débil, cuidado. El presidente Guillermo Lasso está muy bien sostenido en 4 pilares. Los militares y las Fuerzas Armadas junto con la policía, la clase política gobernante que le apoya, el sector económico que le respalda porque es de los suyos, y también la prensa rastrera que está a sus pies y que ahora veo que le maltratan, ¿no? Que andan de lamezuelas del señor. Entonces, no. Si ustedes creen que se va a ir, no se va a ir. Y en cuanto a la consulta popular, yo le voy a suplicar a la gente, con algo de conocimiento en derecho que tengo, que no se tome ni siquiera la molestia de revisar lo que están planteándole, porque presumiblemente no lo va a entender. No es que no confíen ni creen en la gente. No, hay gente con mucha capacidad y sabe cómo discutirlo. Lo que pasa es que premeditadamente se preparan preguntas, como pasó en la consulta de febrero del 2018, cuando nos destruyeron con Trujillo y Moreno el Ecuador. Bueno, es igual ahora. Se preparan preguntas con doble sentido, con anexos compuestos, con una premeditada actitud de generar un daño, que yo le voy a plantear una tesis frente a la consulta popular. ¿Quiere? Vea, Jaime, le pido a los ecuatorianos, no discutamos la consulta del presidente Lasso, es lo que quiere. Que discutamos de temas que muchos no saben o no sabemos. Para distraernos. Correcto, no discutamos, vota no. Correcto. Vota no sin discutir, vota no sin discutir, no le discutas. Lo que quiere el gobierno es que discutamos temas que no sabemos. Vota no, punto, porque es un juzgamiento al gobierno. Ahí, si es que tiene usted una actitud marcada, radical, de juzgamiento al gobierno,
consideraría que debe el gobierno al menos repensar en la posibilidad de la muerte cruzada, como lo pide Martín Riofrío con toda razón. Es decir, no, esperen, paren. No discutamos. Votando. Gracias. Correcto. Ayer en la entrevista, doctor, no sé si usted vio la parte de que Carlos Vera insistía en que debe sacarse a un funcionario de Petroecuador. A veces veo que Carlos Vera va con su agenda de lo que puede lograr conseguir en una entrevista, y hasta que el presidente le dijo, por favor, de ese tema como que no hablemos, pero él insistió y después le dijo a un funcionario que seguramente estaba viendo su entrevista que tome nota de lo que estaba diciendo Carlos Vera. ¿Es pertinente este tipo de cosas en una entrevista? Sí. Siempre y cuando tenga una razón de honestidad. Si yo conozco de un funcionario que está cometiendo incorrecciones y puedo aprovechar el espacio para denunciarle al propio presidente, yo sí lo haría. Abiertamente sí lo haría. Pero insisto, con razones de honestidad. ¿Sí logro explicarme? Muy bien, quiero ir más lejos. Cuando hablo de la posibilidad de que un periodista que tiene acceso al mandatario, que no lo tiene el público en lo común, que ni siquiera tiene muchos funcionarios del gobierno, ni tampoco los empleados públicos, menos los empleados privados, o alguna persona que tiene conocimiento sobre una denuncia, y yo como periodista la puedo transmitir, lo haré. Lo otro no. Yo creo que no se han dado cuenta, y yo ahí le hago notar a la propia Revolución Ciudadana, porque ninguno de sus voceros se pronuncia en ese sentido. Es bastante común, y lo digo porque yo lo sufrí, ¿no? A mí se me persiguió bajo el pretexto de que eres correísta y por eso te destruimos el medio, te atacamos, te acabamos y listo. Oigan, la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal consideran el delito de odio. Nadie puede ser ni perseguido ni discriminado por motivos de ideología, por motivos políticos. Pero es lo que han hecho en los últimos 5 años. ¿En qué hay que acabar con los correístas? Por correístas. Porque piensan como correístas. Y en efecto, miren a los canales. Yo quisiera... Eso viene desde la época de Moreno, si ¿no? Claro, a ver si nos encomendamos con los medios, ¿no? Todos los días hay una mención, todos los días, en los canales, en los lindos canales, ¿no? Hay una mención en contra del correísmo. Que fulano es correísta, que en el tiempo de Correa, que los correístas, que el bloque correísta, que el partido correísta, que el movimiento, que fulano, que sultano y que venga. Eso es delito de odio, eso es persecución y amenaza a la integridad de la persona, a la dignidad, porque todos tenemos derecho a tener una ideología y a no ser perseguido por ella, derechos humanos. Teoría referente al tema. Bajo el pretexto de que eres tal, para no aceptarle al otro, se han producido grandes matanzas en la humanidad. ¿O qué fue la persecución a los judíos? ¿O qué fue la persecución a los comunistas en el Cono Sur? Porque eres comunista, te tengo que perseguir. Te tengo que asesinar. Más o menos. Y bueno, aquí está pasando casi lo mismo. Y los principales señalados, hablo de la Revolución Ciudadana, son incapaces, ellos son incapaces de defender una consecuencia de dignidad cuando amerita una acción frente al Estado ecuatoriano. De la Fiscalía no hablemos, la Fiscalía es delictiva en el Ecuador, de ellos no hablemos. Esto que es un acto de acción pública, que no necesita de una denuncia privada, es un acto de acción pública, la Fiscalía es incapaz de sostenerla. Menos el Estado. Más o menos. Entonces, como el caso de los asambleístas que viajaron a Rusia, si no me equivoco, que también los cuestiona el canciller. Claro, o sea, a ver, ¿por qué los cuestiona? Porque no coinciden con la posición de política exterior del gobierno del Ecuador de declararle prácticamente la guerra a Rusia o distanciarse de Rusia. Desde el punto de vista del gobierno puede que tengan razón, pero me permito decirlo con toda franqueza.
que en el Ecuador la oposición ejerce también su papel. Y la oposición tiene la obligación de exponer sus puntos de vista y asumir su posición frente a la política exterior dictada por el presidente de la República, pues. Entonces ahora resulta que todos tenemos que alinearnos con la posición que se ha asumido. Eso no ha sido válido nunca y yo solamente me permito recordar en términos de política exterior lo que ha significado la persecución a Cuba. Porque los Estados Unidos le mandan a los gobiernos serviles, como el caso del Ecuador, a que excluya a Cuba, persiga a los cubanos, destruya las relaciones, y muchos no consideramos que eso es válido, entonces estamos en contra del gobierno del Ecuador y en contra de su política exterior. Vamos, no sean bárbaros. La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de ideología, son derechos humanos, son derechos fundamentales, son derechos civiles y políticos que deben ser respetados. Por favor. Por favor. Carlita. Doctor, ya bueno, estamos casi yo parece que al estoy final aquí de casi esta dirigiendo el entrevista. Me da programa. mucha pena No porque puede siempre ser. nos quedamos cortos de tiempo. Pero quería preguntarle a usted, invita frecuente. ¿cómo vio el discurso del presidente acá en Guayaquil por las fiestas octubrinas y ese saludo que se dio Jaime Nebot y el presidente? Bueno, Jaime Nebot con una actitud bastante parca, bastante mirando a otro lado. Fría. Y le pregunto esto porque, bueno, pues lo invitan, obviamente como el presidente va, ¿no? Habla, mata a la policía en pleno discurso, habla de las cosas que supuestamente está haciendo. Vemos que los social cristianos no tienen la mejor relación con ellos, pero sin embargo en el momento de votar a favor del presidente, en algunos casos lo han hecho. ¿Cómo podemos ver esta relación entre ellos? En cuanto a que siempre nos quedan temas largos, sí, pero además siempre contamos con la oportuna intervención de ese caballero llamado Jaime de la Rosa, que siempre me invita. Así es que yo estoy cuando él diga. Él dice y yo estoy acá. Lo vamos a invitar para por lo menos una vez al mes, doctora. Bueno, Dios le pague. Dios le pague, será un honor siempre. Del discurso. A mí me preocupa que el presidente no lea sus discursos antes de que los presente. Me preocupa. Porque ahora resulta que tiene una unidad de discursos, una subsecretaría que se nota, ahora sí entiendo por qué el presidente da esos discursos. Porque está tan mal preparado. O lo otro que se evidencia, yo lo digo en una editorial, que cada vez se equivocan menos, pero mienten más. Se nota ahí una alteración de la verdad. Y eso fue lo que pasó el 9 de octubre. Alteración de la verdad. Esa no es la realidad del país. Y nos la obliga a transmitirla a través de los medios de comunicación el señor presidente. Y en cuanto al saludo con el señor Nebot y el saludo con el presidente de la República, a ver, esos son los necesarios límites de la racionalidad que en muchas ocasiones se les reclama a nuestros políticos y que tanto el señor Lazo como el señor Jaime Nebot se han salido muchas veces, como digo yo, se salen de la ropa y les va peor, ¿no? Eso es lo que voy a analizar hoy día en mi editorial. Se salieron de la ropa y les fue peor. Pero entonces vamos, el saludo es un saludo tenso, distante, como de cobrar deudas. Jaime Nebot se la tiene jurada al presidente. ¿Y por qué cuando pudo sacarlo no lo sacó? Porque faltaron los votos para la destitución en aquel momento, los votos del Y lo reconoció anoche, ¿ah? Y lo reconoció anoche. Él dijo que les agradeció a los socialcristianos que no le hayan votado. ¿Sabe por qué no le sacaron? Porque en el fondo, si a alguien les conviene que esté gobernando la derecha, es a los socialcristianos. Claro. ¿Por qué? Porque hasta le pueden... exactamente, Jaime. Son los mismos intereses. ¿Será que tienen diferencias como la de Nebot y la traición en contra del señor Crumpley? Pero no se ocupen. Eso para empezar. Les conviene con los cristianos. Pero lo otro, no me extraña que el presidente Lazo se acerque a Nebot.
Si él reconoce anoche que le llamó a Correa, él reconoce. Ningún me llamó. No, no. ¿Por qué no voy a hablar con él? ¿Por qué no le voy a llamar al jefe del grupo numeroso de la Asamblea Nacional? No la mayoría, pero el más numeroso. Es un reconocimiento ya expreso, ya directo, ya bueno. Entonces, si es capaz de levantarse el teléfono después de todo lo que le ha dicho y ha hecho en contra de Correa, ¿cómo no le va a saludar a Jaime Nebot? Correcto. Doctor, muchísimas gracias por habernos dado su tiempo para conversar. Así que estaremos hablando en los próximos días. Solamente me permito solicitar al final su autorización para transmitir también en nuestra plataforma de Ecuador Inmediato esta entrevista. Como siempre, doctor, es un honor contar con usted, Jaime, y especialmente con usted, Carlita. Les mando un saludo cordialísimo. Gracias, siempre. doctor. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, ahí estuvo el doctor Francisco Herrera, ¿no? Analizando con ese análisis tan exacto de los problemas comunicacionales que tiene este gobierno, de pronto la actitud del presidente de la República, ¿no? De esa intransigencia que hay con respecto a los temas comunicacionales. Y bueno, ya veremos si con la experiencia que tiene el señor Andrés Seminario logra darle un giro justamente a ese lado comunicacional que el gobierno lo tiene bastante olvidado. También, bueno, el gobierno tiene olvidado bastantes cosas, pues, ¿no? Pero bueno, el que no sabe es como el que no ve. Así que sea para bien o para mal, si no sabemos lo que hace,